Tenemos las 7:30. Estoy súper sorprendida y emocionada que haya llegado a las 7:30. Bueno, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, por ahí anda Bertrand, aquí está el Mao, que somos lo que tenemos aquí adelantando esta sala de la Bahía Utópica, donde hoy día vamos a hacer una presentación del avance del trabajo de Jorge Olave, el fotógrafo que está actualmente haciendo una residencia que avanza la Galia, y hoy día él quiere compartir con ustedes su trabajo y compartir su experiencia y también compartir experiencias. Claro, este es un lugar experimental. De hecho, hoy día también estamos haciendo otro experimento porque trajimos a Tomás Puzar, que es el periodista de esta tarde. Entonces, él nunca trabajó como periodista aquí en Chile, él es francés, llegó hace unos años y le dijimos, ya Tomás, ahora llegó el momento de retomar tu pasado. Y aceptó porque él vino a ver esta exposición, quedó maravillado, le encantó, sensibilizó, y con eso yo dije, ya Tomás, hagamos algo, yo creo que va a ser bonito, y así fue. Entonces lo tenemos acá, donde hoy día vamos a hacer esta presentación. Pero yo quería decir algo bien importante. A ver, durante todo este invierno hubo un ciclo de conversación donde gracias a Marcela Kiefer, que fue nuestra gran, amorosa colaboradora, donde se lo voy a agradecer toda la vida, quisiera lo que estamos acá, darle un aplauso, porque realmente hay un trabajo maravilloso. Nosotros estuvimos de viaje y fue tan lindo verla porque cada 2 semanas más o menos que ella venía a hacer su conversación. Y trabajamos con los amigos. John Ewell vino a presentación una obra, porque todo en torno a la obra de Nemesio Orellana, que anda por ahí también. Así que fue un encuentro de amigos, un encuentro de conocimiento. Marcela nos trajo una cantidad de especialistas en toda la índole. Fue algo muy bonito que ocurrió aquí en la Sala Galia. Así que no tengo nada más que decir. Tomás, te dejo el espacio, y Jorge, bienvenido y muchas gracias por preparar para el día lo que tú sabes. Bueno, gracias Nancy por la... Será mejor si lo prendo. Gracias Nancy por la presentación. Sí, efectivamente, yo vine hace 2 semanas acá a ver la exposición. Jorge nos hizo un tour y efectivamente yo quedé muy interesado por varias temáticas. Y entonces ahí nació la idea de hacer esa conversa. Así que sin más presentaciones mías, vamos a hablar de Jorge. Jorge, tú vienes de Temuco, naciste en Temuco, te criaste en Curacautín. Y como artista visual tienes alrededor de 24 o 25 años de trayectoria ya. Gracias. Desde primera exposición en 2001. Y hoy día compartes tu tiempo entre Valparaíso y Wallmapu. Así es, sí. ¿Cierto? Cuando preparamos esa conversa, de hecho me dijo entre Wallmapu y Arimapu. Estás muy versado en el tema mapuche. Un juego, hay una polémica con Arimapu acá en Valpo. Sí. No vamos a entrar en la polémica de eso. Esta exposición que nos convoca hoy día se llama Gabinete Fotosensible. Yo lo entiendo eso como, en el fondo, darle un sentido a la foto. ¿Es así? Es así, pero también siento yo como que es bien descriptivo. Un gabinete alude a este cuento del gabinete de curiosidades, como un poco este coleccionismo de en algún momento de los colonos y de los exploradores en el mundo, de tener como pequeñas curiosidades, digamos. De ahí viene el concepto de gabinete, que esto es un tema en sí mismo, es un dispositivo en sí mismo también. Y lo de fotosensible viene porque en estas prácticas está de alguna manera expresado la idea de que todo lo vivo es fotosensible, que todo lo que está vivo responde a la luz, responde al sol,
y hay comportamientos como, en este caso fotográficos, producto de esa relación entre la vida y la luz. Entonces acá hay técnicas que utilizan pigmentos vegetales como clorofila, efectivamente algunas emulsiones que se provocan con pétalos, flores, hojas. Entonces está todo ese mundo como vegetal presente, pero que alude a eso, a que somos sensibles a la luz. Y eso desde lo físico hasta lo poético y filosófico que puede involucrar. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso, un poco de técnica, un poco del concepto también. Entonces, la imagen que ven ahora presentada es una de las técnicas que usó Jorge, de revelar fotos sobre hojas. ¿Cómo te nació esa idea, ese concepto de utilizar materiales o naturales, o más bien no naturales, pero muy atípicos para revelar fotos? Claro, bueno, este trabajo es como muy de la época de 2020. De alguna manera igual fue un trabajo que me mantuvo como activo durante el confinamiento y la pandemia, que me mantuvo ahí como atento. Entonces, básicamente responde como a una suerte como de acontecimiento interior, donde igual yo me pregunto qué tan congruentes somos a veces y consecuentes somos a veces con algunas de nuestras prácticas. Entonces pasa que estábamos en esa época, que es súper reciente, sintonizados con la biodiversidad, con la vida, con las especies, con las interespecies, con pensarnos ya no como centro del mundo, sino como parte del mundo. Y en ese ejercicio yo me preguntaba cómo no ser contaminante, porque la fotografía analógica tiene un poco ese efecto, o sea, sobre todo los métodos más experimentales. Trabajamos con sustancias que son súper dañinas para el medio ambiente. Entonces y para los seres humanos también. Y yo me preguntaba cómo hacer de la práctica fotográfica algo que estuviese un poco más en equilibrio con esa sustentabilidad. No como una búsqueda así teórica solamente, sino como una pregunta de ¿es posible que a través de nuestras prácticas podamos ser realmente consecuentes con lo que decimos, con lo que pensamos? Entonces, yo no creo que lo sea 100%, pero durante el transcurso de esta obra y la obra como tal materializada, creo que está ese juego, ese paradigma, esa búsqueda de ser un poco más amistosos con el medio ambiente. Esa era la razón. Muy bien. Y respecto a la técnica, no solamente a la técnica que usaste, pero además de ese concepto, cuando hablamos y que me hablaste de los sujetos que elegiste, una cosa que hay que mencionar, que todas las fotos que vamos a ver en la pantalla o que vean en la exposición son todas fotos antiguas, que Jorge de alguna manera encontró, rescató y las fue revelando de varias maneras usando varias técnicas, pero todas son antiguas. Y entonces, lo que yo te pregunté cuando estábamos preparando esa charla, ¿cómo fue la elección de los retratos? Porque acá en esa primera foto que pueden ver es un retrato de una mujer mapuche. Acá tenemos otro niño mapuche. Y entonces tú me decías eso, que esas personas, de alguna manera, en las fotos originales, que son del fin del siglo XIX, habían sido como atrapados en la historia, quizás por unas pocas monedas que les pagaron para hacer eso, y de ahí como que quedaron así, como en el limbo, de repente en los libros de historia, pero que al imprimirlos, revelarlos así en una hoja, que existe una posibilidad de liberarlos. ¿Por qué eso? Porque la foto en la hoja no permanece, ¿verdad? Claro, en el contexto lo que estamos viendo son imágenes que han sido producidas a través de fotoemulsiones, de emulsiones fotográficas, pero que tienen como común denominador que están hechas con pigmentos vegetales. Entonces pasa que
hay un proceso que es súper clave en la fotografía, que es la fijación. La historia de la fotografía, la foto empieza propiamente tal en el momento en que logramos fijar las imágenes. Se conocían desde antes muchas técnicas que permitían imprimir imágenes sobre superficies, pero al exponerla a la luz solar, al exponerla a la luz nuevamente, se desvanecían y se velaban, se desaparecían. Y cuando aparece la posibilidad de fijar las imágenes, ¡pum!, emerge el mundo que conocemos de la fotografía contemporánea. Y acá en estas imágenes, esta técnica sobre hojas, por ejemplo, se llama clorotipia. Y como prácticamente todas las que tenemos acá, no han sido fijadas. Hay un proceso de fijación que no está resuelto. Por tanto, si sacamos estas imágenes a la luz solar, se desaparecen. Y esa inminencia a que desaparezcan me parece poéticamente y políticamente también súper importante, porque pasa que estos archivos, en efecto, pues son, como tú bien mencionas, son archivos. Esto, por ejemplo, es Traiguén 1890, es uno de los fotógrafos precursores de la iconografía mapuche, que se llama Gustavo Millet. Él hizo este registro. Y sus obras estuvieron con nosotros hasta el 1999 aproximadamente como un referente indiscutible de la cultura mapuche de comienzo del siglo XX. Y como si pensamos en 1890, estamos hablando de que la ocupación de la Araucanía termina, o no termina, digamos, pero más o menos se consolida en 1883, 1881. Entonces estamos hablando de un proceso que es muy fresco, estamos hablando en Traiguén, donde habían pasado menos de una década y el mundo había cambiado así radicalmente. Y este señor llega a la región desde Valparaíso, curiosamente, y se instala allá y empieza a hacer registros con el propósito de hacer postales con estas imágenes y tarjetas de visita que son enviadas al mundo como una imagen de esta Araucanía. Entonces, como bien dices tú, probablemente estas personas no son ni... Ese niño tal vez no es el hijo de un lonco, ni la señora anterior es la esposa de un cacique o de otro lonco, sino que quizás eran personas bien humildes, de Traiguén, a las que posaron, digamos, para estas imágenes. Y a mí me llamaron la atención este expediente en particular, este archivo en particular, porque resulta que, como les menciono, todo el trabajo de Millet fue considerado fotografía fundacional dentro de lo mapuche. Y no es hasta fines del 99, donde Margarita Alvarado, una antropóloga santiaguina, digamos, de la Universidad Católica, de Chile, perdón, tiene la posibilidad de acceder a todo el registro de Millet. Y cuando pasa eso, se da cuenta que en diferentes personas, en diferentes hombres y mujeres, se repiten las joyas que están presentes en esta imagen. O sea, hay más de una mujer con las mismas joyas, con los mismos aros, con el mismo trapelacuche o el mismo tralilonco. Y es porque finalmente las joyas no eran de las personas, sino que eran del fotógrafo, eran del señor Millet. Entonces, al poder ver el expediente completo sobre una mesa, Margarita Alvarado y su equipo descubren eso, porque estábamos frente a una escenificación, frente a un tipo, un estereotipo también. Entonces, como claro, yo había conocido estas imágenes desde siempre y me parecían como súper relevantes y me preguntaba quién eran estas personas. Entonces, al descubrir eso, como que toda la historia de repente como que se dislocó un poquito, pues ya no eran las personas que se suponía que eran. Entonces, quizás el cacique Yoncón nunca fue un cacique, sino simplemente fue un caballero al que se le pagó y se puso una manta de cacique, porque eso lo identifica como tal, eso lo trasviste, digamos, lo trasviste de cacique y una ropa. Y lo mismo con las joyas se entiende que son de personas de alta alcurnia mapuche, pero no, eran del fotógrafo y se las puso a diferentes personas y la embistió de una familiaridad, de una historia, una narrativa que no era la suya. Entonces eso me llamó la atención porque creo que siempre nos exponemos a eso con los archivos, pues siempre, finalmente es una versión de las cosas, es una versión de la realidad y eso, creo que eso es clave, preguntarse sobre eso.
Claro, eso fue lo que a mí me enganchó en esa exposición. Y para ampliar un poco sobre esto, en el fondo, claro, se pensó mucho la fotografía como un dato histórico, algo en que se puede creer. Pero sé que hay varios fotógrafos en la sala y ustedes saben muy bien que en el fondo la fotografía es un punto de vista, hay un ángulo, hay un cuadro y no se ve necesariamente lo que hay alrededor. Entonces acá, claro, se puede pensar que esos retratos fueron hechos en una comunidad, en un pueblo, pero que en realidad quizás era un estudio, que además es más probable hace más de 100 años que eso todo sea en estudio. Entonces, en el fondo, no, lo que se pensó que era retrato histórico, digno de creer, en el fondo era un montaje. Pero eso no data de la fotografía. Si vas más adelante en la pintura clásica también se representaban las cosas no como eran realmente, sino lo que querían mostrar. Entonces es algo que siempre hay que cuidar, la origen de la imagen y lo que no se ve detrás, ¿no? Fuera de campo. Y bueno, hay otra imagen que yo no conocía porque no soy de acá, pero esa es la imagen del cacique. Claro. Claro. Y claro, cuando me mostraron esa imagen y que Nancy dijo, oh, eso está en los libros de historia. Y claro, mostraron eso como digno de fe. No sé si ustedes lo vieron en el colegio, esta imagen, y hoy ya eso se cae en pedazos. Entonces, también algo que es relacionado con eso es que todos esos documentos que tomamos como digno de fe de historia, no hay que olvidarse que la historia también lo escriben los vencedores. Y en el caso de los mapuche, tiene algo de relevancia eso, ¿no? Quería pasar a la siguiente imagen, que es alguien que normalmente no necesitamos presentar acá, Émile Dubois, que es otro francés conocido acá. ¿Por qué quisiste representar Émile Dubois en una hoja? Tengo entendido que es una hoja de higuera específicamente. Claro. Bueno, como dos cosas. Cuando empecé a resolver el tema de la clorotipia, empecé a hacer las pruebas, empezaron a resultar las imágenes y ya más o menos empecé a dominar la técnica. Una de las preguntas más difíciles de resolver fue ¿a quién ponían una hojita? Ya, si era un retrato, ¿a quién pones en el retrato? Es como bien noble el gesto de poner una imagen en una hoja a través de la luz solar, sin presencia de químicos, y como que de alguna manera es un acto bien mágico. Entonces yo me preguntaba, ¿a quién coloca uno en esta imagen? ¿Pongo un autorretrato? ¿Pongo a un ser querido? ¿Cómo de alguna manera logro estar en sintonía con el significado del proceso, con el proceso en sí mismo y con el método? Y entonces sentí que poner estas personas que habían sido fotografiadas por Millet de alguna manera permitía como una suerte como de vuelta, un retorno a la naturaleza, al punto de partida, al origen, darle la oportunidad de que desaparecieran los archivos también, de que estas personas fueran liberadas de alguna manera. O sea, siendo honesto, pensé en eso, digamos. Y entonces cuando aparece esta imagen de Émile Dubois, aparece años después, pues yo ya esta obra estaba terminada, estaba exponiéndose y busco como una continuidad. Entonces me hago nuevamente la pregunta, ¿a quién puedo poner de Valparaíso? ¿Cachai? Y apareció Émile Dubois, que a mí es un personaje que me llama mucho la atención, porque se convirtió en una animita milagrera hoy en día. O sea, es una persona que tiene una suerte de prontuario, que se le acusa de crímenes, que de alguna manera, tras su paso por la cárcel, logra como reivindicar su nombre
y finalmente la cultura popular, la fe y el paganismo lo resignifican su historia, su imagen y se convierte en una figura mágico-religiosa en un pueblo en el siglo XXI, en la ciudad de Valparaíso. Y entonces, cuando pensé en Émile Dubois, igual él es simbólico, siento como, vuelvo a la lógica un poquito de años atrás de la pandemia, o sea, creo que de alguna manera se cayeron en ese momento muchas estructuras, muchos monumentos, muchos sistemas de creencia, el paradigma se desestabilizó bastante, el paradigma político, y de pronto personas como Émile Dubois, que claro, pueden ser criminales, pero también son una especie como de justicieros. Tampoco mató a cualquier persona, mató a usureros, mató a banqueros, entonces de alguna manera su crimen está como en una suerte de limbo también, pues como bien visto por las personas, visto desde lo popular, el tipo no es un asesino, sino que de alguna manera alguien que ajusticia a los verdaderos criminales. Me parece que en la historia actual del país en el que vivimos hay una poética y hay como una narrativa interesante en eso, así como... Siento como que después de que en 2019 cayeron muchos monumentos, se levantaron otros también, se levantaron otros sentidos. Entonces, en el fondo, sin hacer la apología de Émile Dubois, sin hacer obviamente, apología de pero claro, una manera de verlos, yo lo veo así, te escucho y lo entiendo así, que si tomamos una foto normal, entre comillas, de Émile Dubois, claro, se retrata a un hombre que fue criminal, y ahí lo retratas de alguna manera en una suerte de magia donde, claro, todo se pone más borroso. Eso es un poco la idea, ¿no? Sí. Lo otro, una característica, a pensar, digamos, igual la hoja está viva. En este momento esa hoja que está ahí detrás de ustedes está viva. O sea, claro, está en un proceso de descomposición, de secado, de desaparición, pero actualmente está viva, porque la vida igual es ese estado, esa transición de desaparecer también. Entonces, es interesante, creo que está más vivo que nunca al estar en una hojita, ¿cachai? O sea, lo mismo pasa con las otras personas que están en la hojita. Por eso ese cuidado de a quién poner sobre una hoja. ¿Cachai? Y tú me preguntabas por la higuera. ¿Por qué la higuera? La higuera es súper relevante en el mundo de la magia. Es un árbol muy particular que da frutos 2 veces al año, que durante la noche de San Juan florece. Si te encuentras esa flor, tienes toda la fortuna por delante. Puedes ir con una guitarra a la medianoche a aprender a tocar guitarra. Llega el diablo y te enseña a tocar guitarra. La leche del hígado te permite cortar la leche de vaca y hacerte un yogurt. Como fruto es excelente. Además es un jardín oculto, el higo es como un jardín interior. La higuera es una especie muy particular de árbol. Y, y acá en Valparaíso tiene, además de todas esas cosas mágicas, sujeta a la tierra, sujeta a las quebradas de los deslizamientos, pues evita que se deslice la tierra. O sea, en Placeres, por ejemplo, las higueras sujetan todo lo que es la quebrada de Cabritería, pues, o buena parte, digamos, está sujeta por higueras. Entonces, eso me pareció importante, o sea, es como, hay algo en la higuera misma, digamos, como ente, como ser vivo, que creo que se mezcla bien con la imagen de un personaje tan fantasmagórico como el Émile Dubois. O sea, que se podría decir que la higuera fija los cerros y fija la imagen también. Hablando de Émile Dubois, hay 2 videos que les quería mostrar. El primero es este.
Y después tenemos este. Caen diamantes del cielo y ya sé que va a llovernos, que va a llovernos. Guarda mejor tu volantín para mañana. Ok, Jorge, ¿esos videos son reales? ¿Son qué? ¿Son reales? ¿Reales? Por supuesto. Sí, son reales, pero están creados con inteligencia artificial. Sí. Pero parten de fotos reales, sí. A eso me refería. O reales. Con claro. reales. Sí. El tema de la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de eso de nuevo al final. Pero en el fondo era para volver a eso. En estos dos videos se ve Émile Dubois al momento de ser ejecutado, así se dice. Pero claro, no se conoce, corrígeme si estoy equivocado, pero no se conoce videos de esto. Entonces, tú fuiste recuperando esas imágenes y decidiste animarlas. Pero si uno no sabe que está hecho con inteligencia artificial, puede perfectamente pasar por un registro real de lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que a ti te interesa de esto, de hacer este tipo de trabajo? Bueno, por una parte, al hacer estos trabajos hay una curiosidad súper grande respecto a las posibilidades tecnológicas. Eso es algo que me mueve. También la pregunta que establece, que es la misma que tú planteas, o sea, llega la inteligencia artificial, se expande a una velocidad impresionante, como nunca antes una tecnología se había expandido. De pronto a escasos clics, a escasos procesos, tenemos la posibilidad de generar imágenes, cambiar imágenes, borrar personas, todo que se venía haciendo desde antes, pero se requería cierto conocimiento, cierto equipamiento, ciertas máquinas también para trabajar. No era algo de dominio público, hoy día la inteligencia artificial pone eso al alcance de cualquiera de nosotros. Y pasa eso, pues pasa que el mundo y la verdad comienza a volverse un poco más difusa, pues. Se empieza a dispersar un poco esa veracidad que antes le concebíamos a los archivos, pues, a los archivos fílmicos, a los archivos fotográficos. ¿Y qué? No sé lo que fue Emilio. eso. Y eso, entonces sucede que yo me pregunto eso, porque claro, hoy día tenemos la posibilidad de recrear estos mundos. Por ejemplo, esta imagen yo no la conocía, es una imagen que encontré, una de las últimas que he logrado compilar de Emilio Dubois. Entonces me pregunto quién será ese joven que lo acompaña ahí en el patíbulo. Y nada, y programé algunos prompts, digamos, para hacer que ellos se relacionaran. Y se dio como ese diálogo así como confesional y como de apoyo que le da él a Emilio. En un momento me da la impresión como que Emilio decae y el joven ya vamos arriba, no pierdas la dignidad, hermano, o sea. Entonces eso me gusta. Y lo otro, el primer video que veíamos es como lo que consolida de alguna manera el mito de Emilio Dubois. Se dice que en marzo de 1907, frente al pelotón de fusilamiento, el tipo dice, no quiero que me venden los ojos, como último deseo quiero un cigarrillo. Entonces habla del último cigarro de Emilio Dubois, que es lo que vemos ahí. Se supone que él termina de fumar ese pucho y interpela a los gendarmes y les dice, disparen ahora, directo al corazón. Y que él da la orden de que le disparen, que lo fusilen. Entonces, hay toda una mitología que se ha creado en estos años y que posibilita que él esté ocupando el espacio que ocupa hoy en día en el sistema de creencias mágico-religioso del paraíso. Entonces, en este trabajo que tú hiciste, igual la idea era noble, lo diría así, en el sentido que tu idea era ser fiel a la historia real, lo que se conoce, Sí. Y recrearla ya que no existía registro. Claro. Pero obviamente eso abre la puerta a muchas... Lo abre totalmente. Sí. Muchas otras cosas. Sí. Sin embargo, no necesita
Elia u otras cosas para engañar a la gente. Y vamos a hablar de otro francés. Sé que todos lo conocen acá el Émile Dubois, pero no sé si están familiarizados. ¿Quieres que hagamos la prueba del revelado? Vamos a hacer una prueba, pero primero voy a hablar un poco del adelante. próximo protagonista, que es este caballero. Este caballero es otro francés. Bueno, resulta que yo también soy francés, pero eso es pura coincidencia. ¿Ya? Este se llama Aurélie Antoine de Thunas. ¿Alguien conoce a Antoine de Thunas? ¿No? Entonces voy a brevemente explicar quién es y después vamos a hacer un experimento con Jorge. Ese caballero Antoine de Thunas era un francés que vivía en una pequeña ciudad del sur de Francia. Se dedicaba al derecho, trabajaba en el tribunal. Su historia es muy extensa, voy a resumirla realmente. Algún día se enteró que en el sur de Chile existía el pueblo mapuche y según lo que él leyó, le pareció que el Estado chileno no tenía soberanía legal sobre este territorio. Acto seguido, se fue en barco, tomó el barco en Burdeos, se vino hasta acá con la idea de ayudar al pueblo mapuche y redactar una constitución para ellos, para formar de manera legal el reinado de la Araucanía. Y él se autoproclama rey de la Araucanía y de la Patagonia. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo los mapuches dejaron que esto sucediera? Eso es lo increíble. Hay unas machis, no sé si son familiares con las machis. La machi es una persona muy importante en los mapuche. Bueno, Jorge podría explicar mejor que yo porque tú eres de allá, pero ellas saben mucho de medicina y también hacen predicciones, ¿no? Entonces las machi vieron en sueño que lograrían la libertad y que la guerra con el gobierno chileno terminaría cuando apareciera como jefe de los mapuches un hombre blanco. Y resulta que llega este tipo justo en ese momento. Y así sucedió, aunque en estricto rigor él nunca tuvo poder real, pero sí lo aceptaron como rey de la Patagonia y de la Araucanía, hasta que el gobierno chileno algún día dijo, bueno, ya basta de estupideces, y lo mandó de vuelta a Francia. ¿Y ayudó en algo? Ayudó en algo, en el sentido que y se habló un poco de él en Francia, fíjense, justamente 2020, 2021 por ahí, porque cuando hubo el proceso de escribir la nueva constitución, como él había hecho un texto justamente para declarar la soberanía de los mapuches sobre su territorio, dicen que eso inspiró algún artículo de la constitución que nunca fue aprobada sobre la soberanía de los mapuches. Así que de alguna manera de algo sirvió, pero el texto que él quiso escribir nunca fue reconocido ni nada. Lo que sí, perdón, me voy a alargar un poco, pero ya que preguntaste, resulta que él tiene descendiente y que según ellos él les legó el territorio araucano. Entonces todavía tiene familia en Francia que se reivindica como príncipes de la Araucanía y la Patagonia. Pero acá obviamente no tiene ningún fundamento legal. Claro. ¿Ya? Lo que vamos a tratar de hacer con Jorge, eso es una foto de él en Francia, cuando él estaba ahí, como decía, que trabajaba en el tribunal, y vamos a tratar de mostrarle una foto de él, vamos a revelarlo ahora, o sea, Jorge lo va a hacer, en su atuendo mapuche. Así que, si quieren, vamos a pasar por ahí atrás, hay una mesita, y vamos a ver si resultó lo que Jorge trató de hacer hoy día, y él mismo va a explicar cómo se hizo el proceso de revelado. Así que si quieren, pueden levantarse. J'essaye. Bueno, les cuento que hoy día, vamos a ver si funciona. Hoy día intentamos revelar una imagen de Aurelio Antonio y no, el sol no nos acompañó mucho. Entonces vamos a ver si la invocación como que resulta.
Es que sí, pues, como que al final pasa un poco eso, así como yo sentía, lo estamos tratando de convocar y se nubla y no hay sol, algo que podría haber sido muy sencillo, ¿cachai? Como llegar e imprimir una foto, se volvió algo tan complejo. Y de hecho yo no veo nada. Pero vamos a ver qué pasa. Si prendo la luz como para que lo muestre y la apague. Bueno, ahí en esa silueta que se ve ahí apenitas, en teoría está él capturado por la luz de hoy día, de la tarde de hoy. Vamos a ver si resulta. No, manténla encendida. No encendida, está bien. Sí. Sí. Y vamos a ver si revela. Ay, se puede dejar la luz prendida. Así es. ¿Y por qué era importante que hubiese sol? Porque el sol es el que permite que la sustancia que se llama cianotipia reaccione, se queme. Entonces, ahí está apreciando. Ahí podemos ver la cara del Señor. Esto nomás, simplemente pensarlo, quererlo. Parece que Jesús se hizo rey. Se hizo, llegó, convocó. Vino de visita. Ahora no sé qué significa esto y qué vamos a provocar con esto, ¿no? Curioso, una curiosidad. También es súper conocido Sí, en po. Chiloé y en la Patagonia. En la Patagonia, claro. Claro. ¿Y aquí tú qué papel usaste? ¿Algo especial que milagroso que No, es un papel algodón de calidad como que las que se ocupan en grabado, digamos, eso. Y la sustancia cianotipia son dos químicos que funcionan en base al fierro y que cuando se juntan pasa eso, se convierte en una sustancia que reacciona a la luz. Entonces, las zonas, por ejemplo, yo puse un negativo sobre este papel. Entonces hay zonas que eran blancas y zonas que eran oscuras. Por ejemplo, la barba era una zona blanca. Entonces permitió que entrara toda la luz del sol y quizá esta parte de ahí de su pañuelo era negra. Evitó que entrara un poco de sombra, o sea, de luz. Entonces esa gradiente de luz-sombra posibilita que aparezca la imagen luego en el papel, en el fondo. Y la cianotipia tiene como característica que se revela con agua, solo con agua, no requiere de ningún químico especial, por lo tanto esta agua la puedes ocupar muchas veces hasta que se pone media amarillenta y luego la puedes vaciar en las plantas y no va a quemar la planta, todo lo contrario, el fierro le va a ayudar un poco en algunos procesos. Qué bien. Sí. Igual hay algunos, ¿cómo se llama?, trazas de cianuro también presentes, ¿cachai? Pero no logran aparentemente tener un impacto muy importante por la dilución. Entonces nada, yo por ejemplo procuro como ser no botarlo por el desagüe así como a diestra y siniestra, sino como echárselo a las plantitas, una parte de tierra seca, un macetero, eso. Pero volviendo un poco a la idea, hoy día queríamos como ver la posibilidad de ver qué pasaba con este señor, pues se aparecía y apareció. La curiosidad que el reino de la Araucanía y la Patagonia se fundó el 17 de noviembre de 1860. ¿Sí? O sea, este domingo se cumple, ¿cuántos años? No sé. ¿El 17? No, mañana es 17. Mañana votamos, mañana son las elecciones. Hoy día es 16, no, el lunes, tienes razón. ¿Qué día es mañana? 14 hoy día. Hoy día es 14, 15, 16. No, el lunes. El lunes 17. El lunes 17. Estamos al lado, ¿sí? El martes 17. Martes 17. ¿Sí? ¿Volvemos para allá? Sí, claro. Le vamos a buscar entonces un... ¿Cuánto? ¿Qué les parece? Bravo. Un aplauso. Vamos a dejar que se seque ahora. Un instante. ¿Cuánto tiempo crees que se va a ver antes que desaparezca? No, ya no se va a desaparecer. ¿No? No. Ya está Existía fijado. la posibilidad a veces cuando la luz es tan tenue que uno tiene la imagen en el papel, la revelas, aparece y se empieza a desvanecer ante tu ojo y el papel te queda blanco otra vez.
Y eso es cuando la luz no fue lo suficientemente intensa, o el tiempo fue muy reducido y se desaparece. Yo pensé que iba a pasar eso, pero parece que respondió a la vocación, a la invocación. ¿Qué te pasa a ti, po? Pucha, igual es un personaje que también conozco desde hace mucho. No me lo había planteado como una narrativa fronteriza, la verdad. Desde que Tomás me propuso la idea, he estado investigando mucho más sobre él y hay cosas reinteresantes. No sé si Tomás te va a referir más a él o puedo decir algunas cosas. No, dale tú. Bueno, por ejemplo, se sabe que este señor llegó en 1859 a Valparaíso. Este señor se enamoró de Chile por la Araucana. Ya, él leyó la Araucana y quedó fascinado con este mundo mapuche, con esta gente del sur de Chile que eran tan poderosos y bélicamente poderosos, etc. Y tan heroicos y valerosos, sí. La gente de Boroa y todo, sí. Bueno, y este señor decide venir abogado, joven, ligado a empresarios importantes de su época, decide venir a Valparaíso y está todo durante 1859 acá estudiando mapudungún. El tipo aprende mapudungún y simultáneamente redacta la constitución del Reino de la Araucanía. Estamos hablando de Napoleón III, o sea, el expansionismo francés, ¿cachai? Y está como la mano para generar proyectos que tengan que ver con expandir Francia por el mundo, ¿cachai? Entonces el señor sintoniza, se da cuenta de que está pasando eso y va y pide recursos ante el gobierno francés para que aparentemente no lo pescan mucho, pero sí algunos empresarios se interesan. Y este señor llega a Chile, está en Valparaíso, redacta la Constitución, la traslada a Mapudungún y se va a Valdivia. Y en Valdivia conocía franceses que tenían el pase de entrar a Hualmapu porque eran comerciantes. Entonces podían entrar a Hualmapu. Y como bien decía Tomás, en ese momento Chile y Argentina reconocían la soberanía y autonomía de ese territorio. Por lo tanto, los mapuches eran una tercera nación en juego. Entonces, no es tan loco lo que plantea el Antoine. Claro, entonces, sí, de hecho él se basa como en el Tratado de Quilín, que es de 1913, creo, o sea, 1800, o por ahí, no, en realidad no lo olvidé. Pero en un tratado relativamente reciente, donde se reconoce esta autonomía del pueblo mapuche, a ambos lados de la cordillera, Chile y Argentina. Pero coincide con que ambos gobiernos se ponen de acuerdo para empezar el plan de ocupación de la Araucanía, o de Hualmapu. Ambos están en esa. Entonces, cuando llega Antoine, pasa que este señor se conecta con su amigo en Valdivia, entra a Hualmapu, con amigos comerciantes, y resulta que se conecta nada más ni nada menos que con Quilapán, con el cacique Quilapán, que era la provincia de Malleco en ese entonces era el personaje que la llevaba, o sea, era como el líder bélico máximo del pueblo mapuche. Entonces se conecta con esta persona, con Quilapán, y se le deja entrar al territorio mapuche y él empieza y está viajando por distintos lofts, contando el cuento. ¿Y qué dice él? Dice que ustedes están en este momento en un tema soberano, él es abogado, entonces hay una especie como de desvarío, hay un desajuste legal y ustedes en estos momentos tienen la soberanía sobre sus territorios y tienen como la autonomía de decidir qué hacen. Y yo les propongo que me elijan como rey de la Araucanía porque a cambio me puedo conseguir un barco, me puedo conseguir alrededor de 2000 fusiles. De repente se puede hacer la guerra contra Chile y Argentina. Y Quilapán dice, mira, interesante, ¿cachai? Y pasa que los mapuches ya en ese entonces sabían de que el gobierno chileno al menos estaba preparando la ocupación de la Araucanía. Ya sabían que era Cornelio Saavedra, sabían que el tipo estaba trabajando en la zona, y entonces dicen, no está tan loco asociarse con este francés, pues, ¿cachai? No, de repente es una posibilidad, Entonces, parece una locura, pero lo logra de alguna manera disuadir a estas personas que lo apoyan. Y efectivamente, ese 17 de noviembre de 1860, lo proclaman a él como rey de la Araucanía y aprovechan de sumar Patagonia. Y eso genera hay un vacío legal, porque él fue reconocido. Entonces él manda luego, creo que en 1861, manda una carta
al gobierno de Pérez, donde le dice, se presenta como tal, pues soy el rey de la Araucanía y de la Patagonia y en tal ceremonia se me consagró como tal y bla, bla, bla. Y Chile obviamente se mofa de él, pues no le responde la carta, no le dan boleta, pero Cornelio Saavedra se da cuenta del peligro que implica que este señor esté en tierras mapuche hablando de soberanía y de levantamiento y de cosas, y ordenan su captura. Y ahí hay un momento en que lo encierran, según cuenta la historia, y bueno, es una historia bastante fascinante. Y pasa que, por ejemplo, gente como el... ¿Cómo se llama nuestro maestro de la tribu? ¿Cómo? Don... ¿Presidencia? No, ahora actual nuestro... ¿Cómo? ¿Pero cómo terminó él? El lonco. No, estoy hablando de un... ¿De qué? De Gastón Soulet. Gastón Soulet dice, había un barco francés en las costas de Chile. Había un empresario muy ligado al gobierno que le prestó plata. Él dice, hay cosas sumar 1 más 1, ¿no? O sea, este no es un francés loco que viene solo aquí y él presume que el gobierno francés está metido detrás de Auriel Antoine. Me hubiera ido mejor, yo creo. ¿Cachai? Entonces Pero, igual es una historia como a revisar, sí, ¿cachai? pero Napoleón III nunca lo pescó, entonces ahí quedó. No. ¿Pero cómo terminó él? Después, ¿qué le pasó? Bueno, él Lo mandaron de es vuelta. capturado, ¿cachai? Él funda este lugar en Perquenco, ¿cachai? Este reino parte en Perquenco, en un pueblito, una aldea de allá de la región. Y en un viaje a juntarse con otros como líderes mapuches, viaja hacia Angol. Y en Angola habían como harta militares chilenos. Y él es emboscado y aprisionado en ese lugar, camino a Angol. Y está preso 1 año, se enferma, de hecho hace unos reclamos bien importantes por las condiciones en las que fue tratado, porque igual es un rey, ¿cachai? O sea, igual entonces estuvo preso, se resfrió, se enfermó, creo que como neumonía, bronquitis, no sé qué cosa, y la pasó súper mal, po. Y finalmente ya para deshacerse de él lo exilian, digamos, lo envían de vuelta a Francia. Y este señor junta nuevamente recursos y acuña monedas. Hay monedas que dicen reino de la Araucanía y la Patagonia y bla, bla, bla. Llega con la Constitución, sellos, cartas, membrete, y durante esos 2 años está en Francia generando eso y vuelve a insistir. Pero ahí ya Cornelio Saavedra está desatado y está simplemente matando a quien se le pone por delante y apresando a quien se le pone por delante, y son los años más crudos de la ocupación de la Araucanía, ¿cachai? Entonces vuelve Aurelio y le dicen, no, o sea, tome sus cosas y váyase. Y según algunos historiadores, 3 veces estuvo en el país volviendo, así como hasta 1868 aproximadamente. Sí. Y de ahí ya se pierde un poco su huella hasta poco tiempo que aparecen sus descendientes. Sí. Gente que, de hecho, el gobierno, el reinado el reinado de la Araucanía, de hecho, ha emitido algunos, como no petitorios, pero sí algunas posturas respecto a cómo se está desarrollando el tema del conflicto. Y ahí le ponen un poco de ficha a los mapuches, así, interesante. El príncipe. Sí. El tema es súper interesante, pero vamos a... Sí, les invito a volver a su asiento para la última parte de la conversa. Vale. La botella. ¿Ves? No va a dejar atrás. Ya tienes agua en todo eso. Bueno, lo loco de esto es que hasta ahora no teníamos idea si iba a funcionar, si se iba a revelar. Así que yo por si acaso tenía la imagen ahí. Por si acaso. Pero interesante, ¿eh? Como era antes. Y ahí se reveló también, de alguna manera. Bueno, así con Antoine de Tunas, de verdad les invito a leer un poco sobre él. Es realmente fascinante esa historia y poco conocida en verdad. Para seguir un poco,
hay muchas cosas en esa exposición y quería hablar un poco de esto. Son retratos que Jorge fue rescatando de... Ustedes saben, antiguamente se hacían fotos de familia, pero la familia extendida, grupales, con muchísima gente. Y ahí Jorge fue rescatando las personas que están como, perdón, como al margen, las que no están al centro, no están arriba, sino a los lados, que en el fondo son un poco los olvidados de esos retratos de familia, y él quiso individualizarlos. Y ahí están impresos sobre tela, ¿cierto? Sí. Y ahí lo que me pareció súper interesante, y ahí es más un rollo mío en verdad, pero que hay que pensar que esas fotos, las fotos originales, son de pequeño formato. Y había 25, 30, quizás más personas. Entonces, todos esos retratos que hay así son de muy poquito tamaño, como 1 centímetro, 2 a lo más, ¿cierto? Y ahí están revelados en un formato bastante más grande. ¿Qué es lo que encuentro súper interesante ahí? Que si hubiéramos tratado de digitalizar esas imágenes y agrandarlas, sería todo pixelizado. Sin embargo, a revelarlo sobre una tela natural, sucede esto. Claro, no es nítido, pero tampoco es pixelizado. ¿A dónde voy con eso? Es que si bien hoy día tenemos tecnología increíble para todos, de repente, de alguna manera u otra, las cosas naturales nos superan igual. Y es lo que sucede con esa tela. Bueno, eso es rollo mío, pero no sé si quieres agregar algo sobre esto, Jorge. No mucho en realidad, comparto lo que tú dices, a mí me llamó también la atención esto. Sí, pues, en efecto, son pequeñitas ellas, las imágenes, y respondieron muy bien al proceso de ampliación. Sí, de hecho hay algunas cosas que descubrí con estos procesos que me llamaron, digamos, que sorprenden a rato. Por ejemplo, hay unos, para poner las imágenes sobre vidrio, ocupo una gelatina. Entonces, en determinado momento, la gelatina me quedó como arrugada, por así decirlo, durante el vidrio. Entonces, yo la voy a calentar, se va a derretir un poquito, y eso me va a permitir soltarla y poder aplanarla, digamos, para liberarla de esa arruga. Y cuando hice eso, básicamente me pasé un poco con la temperatura. Entonces la gelatina se escurrió sobre el vidrio y una vez que se secó, claro, tenía una ampliación de la imagen. Había crecido el ojo del cacique John Con hacía un montón sobre el vidrio y no había perdido nitidez. Entonces, claro, yo sigo investigando esa técnica, no está fácil, digamos, se te tiende a rasgar la gelatina, es difícil como lograr que se mantenga indemne, pero podía hacer como ampliaciones térmicas, no sé, de alguna manera, con esta sustancia, sí. Se me ocurre algo que podríamos hacer con esto. Porque ustedes saben que hay ufólogos en la sala, por casualidad. ¿Sí? Yo soy fan, pero yeah. no. Ustedes saben que todas las fotos supuestas de aliens, ¿cómo se llama? Platillos voladores, o todo objeto como que va volando, todas esas fotos son como bien malas, bien borrosas. Entonces quizás al utilizar esas técnicas lograríamos obtener una imagen de mejor calidad. Ahí podríamos decir de manera definitiva sí o no si existen. Okay. Bueno, una estupidez mía. Y bueno, eso es otra... Eso no es mi teléfono, por si acaso. No, sucedió que la persona que ven ahí en el espejo nos llamó desde el más allá. No, eso es otra técnica que usas tú, son espejitos antiguos. Y bueno, eso también me parece súper interesante por lo mismo que dices tú, que de repente, si bien manejas la técnica, hay cosas que suceden como por ejemplo esto. La imagen del medio, que parece salida de una película de terror. Cuéntanos un poco de esa técnica en particular, ¿qué te interesa ahí? Bueno,
Bueno, yo les contaba al inicio que acá está un poco como mi imaginario respecto a la frontera también. Pudieron haber sido múltiples fotos o temáticas, pero las que están aquí electas son las que de alguna manera a mí me dan sentido como habitante de ese lugar. En mi imaginario de la frontera están estas cosas. En mi imaginario de la frontera también están las supersticiones. Y yo mencioné la higuera a rato atrás y voy a acercarme nuevamente a ese tema porque también para el 24 de junio, que es el Huetripantu, o la noche de San Juan, también para el mundo más católico, es una noche misteriosa, pues una noche llena de pruebas de San Juan, de magias, de ritos, de cosas que se comen, especialmente ese día y otros días no, y así. Entonces hay una prueba de San Juan, que se hace el 24 de junio, que es muy especial, muy fantasmagórica, que se llama la prueba del espejo. Y en la prueba del espejo tú esperas la medianoche frente a un espejo con velas, iluminado por velas, y llegada la medianoche va a haber un momento en que sobre el espejo vas a ver imágenes. Esas imágenes son predictorias, hablan de tu futuro, traen premonitorios, traen de alguna manera un mensaje para ti. Algunas personas se atreven a hacer ese rito, muy pocas, y las personas que lo han hecho te cuentan eso, que en determinado momento se empiezan a ver rostros en los espejos. Yo un poco, eso tiene que ver con esta serie en particular, esa iconografía, digamos, ese imaginario quiso ser vertido un poco ahí, en esa obra, en esa pieza. Y también relacionado con eso, me contabas, que eso se sabe, que en muchas culturas indígenas o antiguas no querían que les sacaran fotos porque tenían miedo que se los robaran el alma. Y es por eso también, volviendo un poco al tema inicial de las fotos de los mapuche, hay relativamente pocas fotos de ellos, pero sobre todo de las ceremonias mapuche. Eso sigue siendo hoy día muy secreto. Tú me hablas incluso de un montaje de foto que viste donde se veía una botella de Coca-Cola y eso no era, obviamente no era real. Y me dices eso que hoy día las machis mapuche, sobre todo, ellas quedaban mal físicamente cuando le tomaban una foto. Entonces, ¿algo de verdad tendría eso que sentían que se lo robaban el alma? Sí, eso es cierto. Algunos como protocolos mapuches, cuando si tú vas a una ceremonia mapuche, te aclaran que no puedes tomar fotografía. Pero no porque sí nomás, no es por un tema de secretismo solamente, sino porque existe la idea de que, por ejemplo, si tú fotografías a la machi durante el trance, de alguna manera puedes como su espíritu, su puyu, puedes verse afectado producto de esa transgresión que tú cometes al capturar ese instante. Es bien sabido que en general, como dices tú, los pueblos originarios tienen ese rollo con la imagen. Yo sostengo que corresponde a otro tipo de fotografía. Creo que hoy día, por ejemplo, si llegásemos a un pueblo no contactado con los celulares, no creo que la gente se asustara tanto de que le robaran el alma. Pasa que la tecnología que se usaba en esos primeros tiempos, cuando la fotografía era colodión húmedo, cuando la fotografía era daguerrotipo, el nivel de realidad y presencia que tienen esas imágenes son incomparables. O sea, lo que hoy día tenemos es una burla de lo que alguna vez tecnológicamente fue la imagen, por la imagen fotográfica. Uno ve un daguerrotipo o ve un colodión húmedo y esas personas están presentes, pues hay algo inquietante en esa imagen. Pues, o sea, tú ves un ojo en colodión húmedo, ves a una persona mirándote directo, tiene una presencia, no es como ver una foto en papel o una cámara captada con una full frame de Canon EOS 7000 y qué sé yo, 8D, 9D, no sé.
Sí, pero es una imagen superficial, es una imagen plana, no tiene dimensionalidad, no tiene la tecnología óptica que tenían las cámaras en ese entonces, ni tampoco la calidad química que tenían las cámaras en ese entonces. O sea, cuando automatizamos y electrificamos y digitalizamos el proceso fotográfico, igual perdimos mucha calidad en la imagen. Entonces, lo analógico igual tiene como otro nivel de presencia. Yo siento que esa reticencia quizás de los pueblos originarios y en el caso particular de los mapuches a ser fotografiados, no solo porque hay un reconocimiento de un dispositivo colonial en la fotografía, es también por yo diría como una superstición casi como entendible a que algo le pase a tu espíritu o a tu alma al ser expuesto a esta máquina que captura momentos, ¿cachai? Pienso en eso, digamos. Bueno, y para terminar, les voy a mostrar estas fotos. Bueno, eso dicen que son fotos de Sergio Larraín. ¿Es así? No sé, es una buena pregunta, no lo sé. Claro, pasó que como les mencioné, muchas de las piezas de este trabajo son del año 2022-2023. Cuando yo terminé este trabajo, y se exponía de hecho en Santiago en ese momento, quedé en esa suerte de stand-by por Lobsang, en que uno queda después cuando termináis una obra, que hay así como, ¿y ahora qué? ¿Cachai? O sea, tuviste varios años formulando una exposición, un libro, lo que sea, y terminas o das por terminado ese trabajo y quedas así como en el aire, así como ¿y qué hago ahora? Y pasó que eso coincidió con el año 2022, con septiembre del 2022, que fue cuando se lanzó la inteligencia artificial. Entonces yo estaba como un poco en ese mundo, en ese estado, y de repente, nada, pues tuve la suerte de sintonizar así en el momento exacto de cuando Stable Diffusion empieza como a invitar a personas a que usemos su tecnología, días después o semanas después se libera DALL-E. Y nada, yo tengo la oportunidad en ese entonces de encontrarme con la inteligencia artificial, con la imagen, digamos, con alguna, en este caso Stable Diffusion, que era un soporte para generar imágenes a través de prompt. Y no es lo que tenemos hoy en día, o sea, era súper precario, tenía como 144 caracteres para escribir, casi un tweet, digamos, para poder generar imágenes, y resultó que el mundo era como, se volvió de un día para otro así como la biblioteca de Babel, pues, se volvió así infinita, era posible alcanzar todas las imágenes del mundo, era como una cosa febril. Entonces yo de alguna manera intuí que lo que podía hacer para entender esta nueva tecnología era acotarla. Entonces pensé en dos cosas que yo conocía o sentía que conocía, que era Valparaíso y Sergio Larraín. Entonces empecé a hacer mis prompts y a concentrar como esto en la posibilidad de recrear un poco la iconografía de Sergio Larraín. ¿Por qué? Porque me había enterado que Sergio Larraín había estado en 1963, acá en Valparaíso, y que todas esas fotos fantásticas que le conocemos del bar de los 7 espejos, de las escaleras, no sé, las tomó en un lapso súper breve de tiempo, que fue una visita que le hizo a Neruda en 1963. Y Neruda lo invitó a lo que llamaban en esa época el barrio chino, que era inmediaciones de Plaza Chaurren, y ahí llegaron como a los prostíbulos de ese lugar, pues, y Larraín alucinó con la Casa de los 7 Espejos y generó este banco que hoy día conocemos. Entonces, claro, yo en determinado momento empiezo a promptear la IA, a ver de a poquito, a ver cómo lograba explicarle cómo fotografiar a los Sergio Larraín. Y sabemos un poco cómo es, pues se ha estudiado bastante la técnica. Entonces sabemos que él usaba la cámara a cierta altura, que usaba cierto tipo de lentes, cierto formato medio para la mayoría. Entonces había una forma como de darle instrucciones a la IA para que construyera algo que se pareciera un poco
a Sergio Larraín y me propuse hacerlo y estuve mucho tiempo en eso y logré finalmente como recrear una imagen que a mí al menos me daba la sensación de estar frente a una imagen de Sergio Larraín. Hice un set de imágenes y justo se daba venía el Festival de Fotografía del FIF, digamos, el FIF del 2023 y lo presenté al trabajo de visionado. Porque dije, oh, está súper interesante esto para la foto, ¿qué va a pasar con la fotografía, con la verdad, con la posverdad, con los testimonios, con los archivos, ahora que llegó la inteligencia artificial? Y como les digo, venía de este trabajo, entonces era una pregunta pertinente. Y nada, la gente del FIP le pareció buena idea, así que ese año gané como los visionados y se planea una exposición para el año siguiente. Eso, cuando ganas los visionados, eso es lo que de alguna manera se te ofrece. Entonces quedé sin querer conectado durante todo ese año 2023 a la IA, investigando, tratando de mantenerme actualizado con lo que estaba sucediendo, los nuevos avances. Y nada, finalmente me dediqué a editar un libro durante ese año donde poner estas imágenes. Y así salió este libro que está ahí encimita, que es un fotocine que se llama Token, donde concentré todas estas imágenes y hay una suerte como de remembranza de lo que fue la visita de Sergio Larraín a Valpo en el 63. Eso. Bueno, no vamos a hacer un debate sobre el IA porque eso podría durar horas, sí. Pero lo que me dijiste, y por eso quise mencionar esa parte cuando preparamos la charla, me dijiste que al principio no dijiste a la gente que era falso y la gente se lo creyó que era realmente foto de Larraín. No, en un momento pensé cosas así como aberrantes. Por ejemplo, una de las ideas que desistí de esa idea, digamos, pero en un momento dije, ¿qué pasa si copio estas fotos en papeles antiguos y la pongo en Avenida Argentina? Y la he hecho a correr en Avenida Argentina como, no sé, un rumito de fotos con un elástico así como ahí suelta. Y que de repente alguien se las pille en el futuro y diga, oye, pero esto se parece a Sergio Larraín. Y puede generar como bancos falsos. Y vi como esta posibilidad de mentir así de una manera, no sé, nueva, de una nueva manera. Desistí yo de todo eso por un tema ético, desistí de hacer esas cosas, pero básicamente era re posible. Entonces, fue como inevitable no pensar en el fake, no pensar en la posverdad, no pensar en el testimonio. Siento como que, claro, para la fotografía el impacto de la inteligencia artificial es súper relevante, es importante. Bueno, quisiera terminar sobre una nota quizás un poquito más positiva al respecto, porque, bueno, yo creo que todos acá nos preocupa en algún nivel el IA, pero sin embargo, lo que quiero resaltar de esa charla que tuvimos, que si bien hoy día sí existe más tecnología que permite engañar, en el fondo que el engaño en la imagen no es nada nuevo, que se usó con las fotos que tú sacaste de los mapuches, se usaba en la antigüedad. Solamente es cosa de saber, ser consciente que la verdad quizás nunca está realmente tal que la vemos, sino que es una representación y hay que quedar siempre consciente de eso. Hoy día es más difícil no caer a la trampa por la perfección tecnológica que hay, pero siempre fue así. Siempre fue así. Yo creo que la imagen fijada nunca representó totalmente la verdad, entonces solamente es cosa de ser cauteloso y quedar con la mente abierta. Con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta para el... No, me dicen que no, que me pasé de largo por ahí. Sí, es que algo que tú me comentaste al inicio que me pareció muy interesante, ¿por qué elegiste fotos de mujeres en general? Porque claro, 2022, 2021 aprox, todos sintonizados con el feminismo, todos sintonizados con este no conocer a las compañeras que estaban ahí generando ciencia, astronomía, medicina,
etcétera, etcétera, y que de alguna manera, producto del paradigma histórico, habían sido como invisibilizadas, borradas. Entonces yo por eso elegí mujeres para este trabajo, porque sintonizaba con eso y porque me hice esa pregunta. ¿Quiénes son estas? Porque quizá es fácil llegar al patriarca, a la persona que en ese álbum de familia está en el centro y probablemente de sus hijos más. Pero ¿quiénes son estas señoras, estas damas, estas mujeres, estas chicas que están en torno a este personaje? Ese fue el gesto porque elegí mujeres, sí. Bueno, como me pasé de tiempo, si tienen más preguntas, de todas maneras, ahora vamos a tomar vinito. Jorge va a estar acá, está toda la obra alrededor, así que de todas maneras le pueden preguntar directamente a él y él les va a mostrar su obra en vivo, en directo y no a través de esa pantalla. ¿Eso está bien? Bueno, muchas gracias por venir. Y muchas gracias a Jorge por esa obra realmente súper interesante y fascinante. Muchas gracias a ti, Tomás, igual por la conversación.